Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Noelia Bouil. Les doy la bienvenida a las reuniones científicas virtuales que están organizadas por Fardí y auspiciadas por Valle. Este es el módulo de gineco-obstetricia. La charla de hoy nos la va a brindar el doctor Martín Orenstein. Él es especialista en diagnóstico por imágenes. Realizó su fellow de medicina fetal en el Hospital de Clínicas de Barcelona y nos va a hablar de marcadores blandos en aneuploides. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias a la organización por la invitación. Vamos a tratar de hacer de esto un tema ameno. Ahí les comentaba hace un rato a los organizadores que habíamos hecho un pequeño cambio en la clase que espero que funcione. Vamos a arrancar la clase con un par de casos de pacientes vistos, uno de ellos que estoy estudiando en estos momentos, con algunas cosas que hemos visto. Después vamos a pasar a la parte teórica, después vamos a ver la resolución de estos casos. Cuando ustedes digan, arrancamos. Perfecto, entonces vamos a dejar que vos des toda la charla, resuelvas los casos y al último te hacemos las preguntas del público. Bien, perfecto. Compartí tranquilo cuando quieras. Bien, yo voy a apagar la cámara para tener mejor calidad de imagen, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la charla de hoy. Vamos con la presentación del primer caso. Es una paciente de 30 años con su segunda gesta. En la ecografía del primer trimestre tenía un riesgo para trisomía 21, calculado por el software de la Fetal Medicine de 1 en 3000. Y es derivada a la semana 30 por un polidramnio y falta de visualización de la cámara gástrica. Acá estamos viendo un corte del abdomen, donde vemos aumento del líquido amniótico y no se evidencia el estómago en este estudio. Vemos también una hipoplasia del hueso nasal y una discreta macroglossia. Y al examen se constata la ausencia de la cámara gástrica, y como dato adicional encontramos una disminución de la longitud del fémur, una disminución de la longitud del húmero, una ectasia piélica bilateral, polidramnios e hipoplasia del hueso nasal. En el caso 2, que es una paciente que vimos por primera vez esta semana, paciente de 41 años, este es un caso en curso, todavía no tengo la resolución del mismo. En la eco del primer trimestre tenía un riesgo calculado por el software de la Fetal Medicine de 1 en 234 para trisomía 21. Es derivada en la semana 29.6 por sospecha de displasia esquelética, un peso fetal estimado al momento del examen de 1.200 gramos, y en el examen se constata disminución de la longitud del fémur, disminución de la longitud del húmero, placenta engrosada, alteraciones en el Doppler líquido amniótico normal. Esta es la placenta, una placenta engrosada con áreas de licuefacción, y estas son las imágenes del Doppler, donde tenemos una alteración en el índice cerebroplacentario y un ductus patológico. ¿Sí? Acá tenemos el cálculo del índice de cerebroplacentario y el cálculo del ductus patológico, los dos. Entonces vamos a analizar este problema, que en realidad es un problema que me llega periódicamente y siempre me generan problemas cuando encontramos un feto que tiene una alteración del crecimiento de los huesos, con un Doppler alterado y con un líquido amniótico normal, pensando que puede haber algo más atrás de esto. Entonces vamos a tener en cuenta de que qué porcentaje de malformaciones pueden diagnosticarse por ecografía en la semana 18-22, aproximadamente más del 80%. El diagnóstico definitivo del síndrome de Down y otras aneuploidías se realiza solamente por amniocentesis y biopsia de velocidades coriónicas. El boletín del prenatal diagnosis dice que el diagnóstico definitivo solamente para síndrome de Down se va a poder realizar por amniocentesis y biopsia de velocidades coriónicas, pero que los marcadores de segundo trimestre pueden ser de utilidad en el screening de aneuploidías. Entonces vamos a dividir los marcadores en dos tipos, marcadores mayores y marcadores menores. Vamos a nombrar rápidamente los mayores, lo que nos interesa es apuntarle a los marcadores menores.
dentro de los mayores vamos a tener en sistema nervioso central, ventriculomegalia, holoprosencefalia, microcefalia, digenesia del cuerpo calloso, fosa posterior anormal, a nivel musculoesquelético, anomalía de las manos y de los pies, con sindactilia, clinodactilia, pies en sandalia, aplasia del radio o pies equinovaro, a nivel de la cara, labio leporino, paladar hendido, micrognatia, macroglosia, hipo e hipertelorismo, orejas pequeñas o de implantación baja, a nivel de la nuca, higromaquístico, en corazón, cardiopatías congénitas, defectos septales ventriculares, tetralogía de Fallot, ventrículo izquierdo hipoplásico, etc. En tracto gastrointestinal, atresia duodenal y esofágica, obstrucción del intestino delgado, hernia diafragmática, onfalocele, a nivel urinario, hidronefrosis moderada o severa, displasia renal, agenesia renal, y otros como la restricción del crecimiento intrauterino, del segundo trimestre o el hidros. Los marcadores mayores que podemos ver son a nivel del sistema nervioso central, la holoprosencefalia con una prevalencia de anomalías cromosómicas asociadas entre el 30 y el 67%, siendo las más comunes la 13 y la 18. A nivel de cuerpo calloso, la genesia de cuerpo calloso asociada a síndromes genéticos como la trisomía 13 y 18, el síndrome de Anderman, lesiones de fosa posterior asociada a trisomía 13, 18 y 9 habitualmente, encefalocelia asociado a síndrome genético como trisomía 13, 18 y Meckel-Gruber, alteraciones en los miembros como puede ser pivot, polidactilia o dedos en sandalia, asociadas a problemas genéticos como la trisomía 13, 18, microdelesiones del 22q11 y del 17q23. A nivel de la cara, labios leporinos centrales o labios leporinos bilaterales, asociados a síndromes genéticos como trisomía 13, trisomía 18, síndrome de Spritzen, y más de 72 síndromes monogénicos. Higroma quístico con fuerte asociación con síndrome de Turner, síndrome de Noonan y trisomía 21. Hernia diafragmática congénita asociada con trisomía 18, síndrome de Donnay-Barrow, síndrome de Fring, síndrome de Pallister-Killian. Onfalocele podemos encontrar habitualmente el síndrome genético como la trisomía 13, 18 y el síndrome de Bewey-Wiedemann. La atresia duodenal la podemos asociar al síndrome genético como la trisomía 21, 13 y 18. El ano imperforado, síndrome genético como el síndrome de Down y el síndrome de Bactrel. Y los marcadores menores, que son los que nos vamos a ocupar principalmente, los vamos a dividir en quistes de plexocoroideos, dedos cortos y húmero corto, hueso nasal hipoplásico ausente, pliegue nucal engrosado, foco cardíaco hipogénico, pielectasia moderada y arteria umbilical única. Lo que vamos a tener que hacer es, cuando tengamos un cálculo de riesgo para síndrome de Down, vamos a agregar lo que se llaman los LR o Likelihood Ratio, que son un factor de multiplicación que nos va a permitir aumentar o disminuir este factor de riesgo. Entonces, esto lo vamos a hacer marcador por marcador. Por ejemplo, para el foco cardíaco ecogénico, tenemos un LR positivo de 23.27 y un LR negativo de 0.46. Para la ventriculomegalia, el LR positivo es de 27.5 y el LR negativo es de 0.94. El pliegue nucal es de 23.3 positivo y el negativo de 0.8. El intestino ecogénico me va a dar un LR positivo de 11.44 y un LR negativo de 0.9. La pielectasia me va a dar un LR positivo de 7.63 y un LR negativo de 0.92. El fémur corto, un LR positivo de 3.72 y un LR negativo de 0.80. La arsa o arteria subclavia derecha aberrante, un LR positivo de 21.48 y un LR negativo de 0.71. ¿Esto LR qué significa? Que cuando yo tenga un arsa presente, me va a multiplicar el riesgo por 21.48, pero si no la tuviera presente, me lo va a disminuir por 0.71. Esto es un cálculo matemático que les voy a explicar cómo se hace ahora, pero igual hay software que nos lo hacen directamente.
Entonces vamos a tener un LR para hueso nasal hipoplásico positivo de 5.83 y un LR negativo de 0.8. Entonces vamos a pensar que los marcadores son sinónimos de aneuploidía. No, los marcadores lo que van a hacer es ajustarnos de alguna manera el riesgo de aneuploidía para poder tener un cálculo un poco más preciso. Entonces vamos con un ejemplo. Tengo una paciente de 25 años que es su primer embarazo, feto único en posición indiferente, latidos fetales positivos de 142 latidos por minuto, movimientos activos fetales positivos, tórax normal, estómago presente, vesícula biliar presente, vejiga presente, columna sin patologías, carota craneana sin patologías de extremidades, presente de aspecto normal. A nivel renal presenta una pirectasia bilateral de 8.4 milímetros en el riñón izquierdo y de 9 milímetros en el derecho, un pliegue nucal de 3.7 milímetros y un foco cardíaco ecogénico. Bien, tomando estos marcadores, vamos a hacer el ajuste del cálculo. Nosotros tenemos que toda paciente de 25 años, a la semana 20 va a tener un riesgo de tener un niño con síndrome de Down de 1 en 1040. Este cálculo es de utilidad sobre todo cuando viene la paciente sin un screening del primer trimestre realizado. No tenemos la ecografía de translucencia nucal para poder hacer el cálculo ajustado, entonces tenemos que arrancar con esta calculadora que tenemos acá, esta tabla. Entonces a las 25 semanas, perdón, 20 semanas, 25 años, el riesgo de 1 en 1040. 1 en 1040, si lo dividimos, me da 0.00096. Ahora, vamos a tomar todos los LR positivos que tenía esta paciente, que tenía foco cardíaco ecogénico y ectasia piélica. Eso nos va a dar los marcadores de 5.83 y 7.63 como LR positivo. Los multiplicamos y eso nos va a dar 44.78. Ahora, tomamos todos los LR negativos, que son la ventriculomegalia que no tenía, el aumento del pliegue nucal que no tenía, fémur corto, húmero corto, ARSA y hueso nasal hipoplásico, los vamos a multiplicar y nos da 0.13. Ahora, vamos a multiplicar los LR positivos por los LR negativos y eso nos va a dar 5.82. Este 5.82 lo vamos a multiplicar por el riesgo que teníamos de 1 en 1040 de que esta paciente tuviera un niño con síndrome de Down, y nos va a salir un riesgo de 0,0052. 0,052. Si lo dividimos, digamos, sobre 1, me va a dar un riesgo de 1 en 190. Esta cuenta, que en realidad es bastante engorrosa hacerla en la práctica diaria, la podemos hacer directamente con el software de Perinatology, ¿sí? Que es el beta test ajustado para riesgo de síndrome de Down, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner un riesgo a priori para síndrome de Down de 1 en 1040 y vamos a marcar los marcadores positivos que tengamos. Dijimos que el pliegue nucal no lo tenía engrosado, no tenía intestino ecogénico, no tenía el húmero corto, y lo único que teníamos era el foco cardíaco ecogénico y la pielectasia. Marcamos estos dos marcadores, directamente el equipo nos hace el cálculo, apretamos calcular, apretamos riesgo posterior al cálculo y me da un riesgo de 1 en 197. Prácticamente el mismo que hicimos de la forma manual. Ahora, si tenemos que la paciente viene con un riesgo a priori calculado en el primer trimestre, por ejemplo en este caso, que teníamos un riesgo de 1 en 13, en vez de poner el 1 en 1040, ponemos el riesgo ya directamente ajustado, en este caso 1 en 13. Con un riesgo de 1 en 13, con los dos mismos marcadores, el riesgo bajó a 1 en 3.3. ¿Sí? Ahora estoy con un 33% de probabilidades de que este feto tenga un síndrome de Down. Bien, volvamos un poquito al caso 1. Esta paciente de 30 años que venía con esta sospecha de atresia esofágica, tenía un aumento en el índice, en el ILA, ¿sí? Venía con su
falta de estómago y su ectasia piélica, su hipoplasia de hueso nasal. Y el examen se constata la ausencia de la cámara gástrica, la de longitud disminuida del fémur, del húmero, la ectasia piélica, el polidramnio, alteraciones en el Doppler y una hipoplasia del hueso nasal. Este es el cálculo de crecimiento de este feto, donde vemos la cabeza de tamaño normal, el abdomen normal, pero tenemos los huesos largos disminuidos de tamaño. Y estas son las distintas ecografías. Este caso lo empezamos a evaluar a fines de diciembre del 2021, y nos encontramos con un feto que tenía un peso de 1.250 gramos y un Doppler alterado. Ante esta situación, se plantea la posibilidad de estar en presencia de un síndrome de Down en un feto que tenía un peso de 1.200 gramos y sospechábamos una alteración genética como el síndrome de Down y una atresia esofágica. Se habló con la familia y se consideró que la posibilidad de hacer nacer un feto de 1.200 gramos con una atresia esofágica nos ponía en una situación de riesgo, que si bien el Doppler venía alterado, hay publicaciones que enseguida les voy a mostrar, donde hablan de que las alteraciones en el Doppler son habituales en los fetos con síndrome de Down, porque no solamente el feto es un feto trisómico, sino que la placenta es una placenta trisómica. Entonces, basado en esta hipótesis, se le sugiere a la paciente hacer un estudio genético para síndrome de Down. Por cuestiones de logística, estando en el interior, se le planteó la posibilidad de hacer un estudio de ADN en sangre materna. El ADN en sangre materna, si bien no es un estudio diagnóstico, se considera que con marcadores positivos multiplica por 1000 las posibilidades de que el feto tenga este problema genético. Distinto es el caso cuando yo tengo un estudio de sangre, un ADN, un NIPT, y me encuentro con un feto que no tiene absolutamente nada. Es probable que tengamos un falso positivo. Ahora, con un feto que tiene marcadores, una TN aumentada, o un foco cardíaco congénico, o un ARSA, y aparte tengo un ADN libre positivo, las posibilidades de que estemos ante un error son realmente muy bajas. A este feto se le hizo el estudio genético, el diagnóstico fue de trisomía 21, y se hizo un seguimiento semanal con Doppler, esperando la alteración del ductus venoso como el momento para interrumpir el embarazo. Esto se hizo semanalmente. Acá están los distintos controles. La curva de crecimiento se fue alterando cada vez más, pero ya teníamos un feto de 1,733 kg y arrancamos con un feto de 1,248 kg, que lo tenemos acá. Estos son los registros de Doppler. Tenemos un flujo reverso de fin de diástole en la arteria umbilical, bien digo, y nos aparece en este momento ascitis en el feto, con un ductus venoso francamente patológico. Se decide la interrupción del embarazo. Esta es una imagen del ductus, perdón, del istmo aórtico. Se coloca todo esto en el calculador de riesgo del software de medicina fetal Barcelona, y como recomendación decimos que el bebé tiene que nacer. Al nacimiento el feto nace con un Auger de 7,9, 1880 gramos, oligoamnios meconial fluido, placenta se envió anatomía patológico, parámetros maternos intra y postoperatorios normales por periofisiológico, alta habitual de la paciente, sin complicaciones inmediatas. El parte médico al 11 de febrero, el niño presenta recién nacido hipertensión pulmonar, atresia esofágica, es bastante amplia, con más de 2 vértebras de separación cada cabo y con una fístula cada una. Así que le van a colocar botón gástrico y tratar de realizar el cierre en un próximo paso. Esta es la foto del recién nacido. Hace un rato me comuniqué con la madre, este es el feto hoy, sigue aguardando la anastomosis, está con una gastrostoma alimentándose, y venimos con buenas posibilidades de recuperación.
Perdón, el segundo caso es un caso que estamos controlando esta semana, paciente de 41 años, con su primera gesta, ecografía de primer trimestre con cálculo de riesgo de 1 en 234 para síndrome de Down. Es derivada esta semana porque le encontraban una disminución de la longitud de los huesos largos y pensaban en una displasia esquelética. Tenía esta placenta alterada y un Doppler con un radio cerebro-placentario también alterado, con un ductus normal al momento del examen. Se constata disminución de la longitud del fémur, del húmero, ectasia pílica bilateral, hipoplasia del hueso nasal, placenta engrosada, alteraciones del Doppler líquido amniótico normal. Colocamos en el calculador el riesgo, partiendo de un riesgo basal de 1 en 234, con los marcadores ya mencionados, me da un riesgo para síndrome de Down ajustado de 1 en 12. ¿Sí? Esta paciente que también viene con su Doppler alterado, planteamos la posibilidad de realizar una amniocentesis, que estamos esperando para hacerla probablemente mañana, sobre todo porque tenemos muchas publicaciones que nos dicen que los fetos con trisomía 18 tienen alteraciones esperables a nivel de la relación cerebro-umbilical, y no esto debe ser la causa de adelantar el nacimiento. A este feto se está planteando hacer un cariotipo, control con Doppler seriado, fundamentalmente el cálculo lo vamos a hacer cada 72 horas, hasta tanto se altere el ductus venoso. El feto hoy tiene un peso de 1200 gramos, y consideramos que hacer nacer un niño con síndrome de Down de 1200 gramos complica demasiado la situación. La familia ya está al tanto de esta sospecha diagnóstica, y pensamos que la alteración del Doppler con líquido amniótico normal de alguna manera nos podrían estar justificando con un problema genético los hallazgos que tenemos. Bien, esta es más o menos la presentación. La idea está en recibir estos pacientes que habitualmente nos llegan a nosotros o sin un screening de primer trimestre o con un screening insuficiente, o que los hallazgos del estudio en segundo trimestre nos hacen pensar que pudiéramos estar frente a una neuploidía. Bueno, estamos abiertos a las preguntas que quieran. Perfecto, buenísima la charla, Martín, gracias. Yo te voy a leer las preguntas que van haciendo. Bien. Te preguntan cuál es el nombre de la página para hacer el cálculo del riesgo de ser. La página es la página de Perinatology, y búsquenla, googleenla como Perinatology riesgo ajustado para síndrome de Down, y les va a aparecer el calculador directamente. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para hacerle al doctor. La página entra cualquiera. Sí, es libre y gratuita, sí. Perfecto. Bueno, excelente charla, te ponen, te felicitan, te agradecen. Brillante clase, la verdad que excelente, Martín, súper clara, muy práctica, didáctica. Bien, cuando no hay preguntas, la pregunta es si no entendieron nada o si quedó todo claro. No, yo creo que quedó clarísimo, la verdad. Bien, estas son situaciones que realmente uno se enfrenta en el consultorio diariamente. Esta paciente que les mostré el último caso es una paciente de esta semana, donde sospechamos esto por marcadores. El primer instinto obstétrico con una relación cerebro-placentaria alterada es hacérnoslo nacer inmediatamente y transferirle ese problema al neonatólogo. Pero la verdad, tanto en el primer caso como en este último, hacerle ganar al feto un 50% del peso corporal, un feto que va a necesitar una cirugía reparadora por una atresia esofágica, creemos que cambia de forma importante el pronóstico. Claro, sí.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Con el ductus es hasta dónde lo vas a esperar, ¿verdad? A ver, el ductus lo espero hasta que se haga reverso. Va, Uno de los casos que le mostré que lo hicimos nacer, se tomó la decisión de hacerlo nacer porque el feto había empezado con ascitis. ¿Sí? Lo perfecto. veníamos controlando cada 72 horas. Muchas veces el control hay que hacerlo diario cuando estoy en el límite. Calculen que un feto que tiene más o menos 1500 gramos cada día de neo me ahorra, perdón, cada día dentro de la panza me ahorra 3 días de neo. Claro, O sea, es mucho lo que ganamos nosotros con manteniendo el feto dentro de la panza. perfecto. Bárbaro. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, no sé si querés agregar algo. No, ahí tienen, digamos, cualquier cosa pasa en el contacto mío o el WhatsApp y si a alguien le surge alguna inquietud en algún momento, se contactan conmigo y con gusto lo que se puede ayudar, lo digo, ya sea para alguna duda teórica o algún caso que estén viendo relacionado a esto o a lo que sea, que podamos aportarle algo, va a ser un gusto. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Te siguen a ver acá, hay algunas preguntas nuevas. Te ponen un ADN fetal, en el segundo caso ayudaría al diagnóstico por más que sea screening. Perdón, no escucho. Te dicen, un ADN fetal en el segundo caso ayudaría al diagnóstico por más que sea screening. Estamos de acuerdo. A ver, ¿por qué a esta paciente no se le planteó ADN fetal puntualmente? Con las complicaciones logísticas que tenemos, yo estoy trabajando en Mendoza. En Mendoza no hay quien haga estudios genéticos de amniocentesis. Nosotros las muestras de ADN fetal se mandan a Estados Unidos y tenemos una demora de más o menos 15 días. Nosotros estamos viendo la posibilidad de punzarla mañana, que ese material llegue a Córdoba o Buenos Aires, si bien el cultivo largo de líquido amniótico demora un mes, planteamos hacer una QF-PCR, que si bien no sirve para todos los cromosomas, sí nos sirve para lo que estamos pensando, que es un 21, y podemos tener el resultado el mismo lunes. Claro. No creo que este feto aguante 2 semanas más sin un diagnóstico. O sea, necesitamos de alguna manera, una QF-PCR me va a permitir decir, bueno, a ver, tengo un síndrome de Down, el Doppler alterado lo puedo de alguna manera justificar por toda la bibliografía que le mostré, y hay mucha más bibliografía relacionada, puedo justificar estas alteraciones del Doppler con un síndrome de Down, y de alguna manera tengo como más autoridad para conservar el embarazo, digamos, evolucionando. Con este Doppler de los tetras se siente tentado sacarlo al feto inmediatamente, pues tengo un Doppler con una relación cerebro-umbilical alterada, el feto está redistribuyendo, y si yo no tengo algo que lo justifique, como bien podría ser un síndrome de Down, la primera intención de los tetras va a ser hacerlo nacer este feto. Perfecto, clarísimo. Después te preguntan si recalcularías el riesgo en el segundo trimestre cuando ya está calculado en el primero. Sí, precisamente por todos estos marcadores. Uno de los ejemplos que vimos de esta paciente que decíamos que tenía 25 años, en realidad todas las pacientes lo recalculamos. ¿Sí? A ver, no lo recalculo en un feto normal. Si viene con un riesgo de 1 en 1040 y no le encuentro ningún hallazgo, probablemente ese feto no tenga ningún problema, entonces ni me tomo el trabajo de recalcularlo. Ahora, estamos ante un feto que viene con una evolución tórpida, que si bien tiene un riesgo, pues calculemos que el riesgo de primer trimestre por translucencia nucal, hueso nasal y Doppler del ducto venoso, tengo una tasa de detección de un 90%. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer es agudizar el diagnóstico en ese 10% restante. Pero a ese 10% restante, si me encuentro que tiene un fémur corto y un húmero corto, No, lo aumentan recalculé. el riesgo. En el primer caso que le mostré de la hernia, de la atresia esofágica, que ese feto venía con un estudio de primer trimestre con un bajo riesgo, yo miré el estudio, ese feto se veía el estómago y la presencia del estómago se justifica. Yo vi las fotos del estudio, estaba bien documentado, estaba bien hecho el estudio, y la presencia del estómago se justifica porque tiene una atresia esofágica con fístula superior e inferior. Entonces el estómago, si bien era pequeño, y es muy difícil de evaluarlo de pequeño en ese momento, de alguna manera estaba justificado porque esa atresia esofágica tenía fístula. Perfecto. Entonces tenía una translucencia nucal baja, no tenía malformación cardíaca,
nada que justificar un aumento de esta, digamos, de este riesgo del primer trimestre, y por eso el riesgo era tan bajo. Perfecto, clarísimo. Te preguntan también hasta qué semana te regís por el ductus. ¿Para qué? Digamos, a ver, el ductus ahora es para tomar decisión de sacarlo. En todo momento que yo esté evaluando de sacar un feto, obviamente que si estoy en la semana 37, un feto que viene con restricción de crecimiento tiene indicación de nacer. Ya no me importa el ductus, ese feto tiene que nacer porque ya llegó a sus 37 semanas y está demostrado que a partir de ese momento es poco lo que tengo por ganar y más lo que tengo para perder. Entonces, 37 semanas nace. Así venga con una restricción de crecimiento, así venga con un Doppler normal, 37 semanas ese feto tiene indicación de nacer. Perfecto. Después te dicen acá, en el segundo caso que tenía, bueno, un riesgo de 1 en 2,34, ¿era con ecografía sola o con bioquímica también? Y te preguntan si con ese riesgo, perdón, si con ese riesgo temprano, si era con todos los parámetros, que si se recurrió al NIT en ese momento. Bien, a ver, ¿qué es lo que nos pasa? Le voy a contar la realidad de Mendoza, que probablemente sea la realidad de muchos de los que nos están escuchando. En Mendoza, aunque les resulte raro, no se hace test combinado. No hacemos fribeta y no hacemos papa, sobre todo porque los médicos no están acostumbrados a solicitarlo, y como no se pide habitualmente, no es que no se pueda hacer, hay que mandar la sangre a Buenos Aires o a Córdoba para poder hacer la medición. La medición de laboratorio habitualmente no sirve porque para incluirla dentro del software tiene que estar medida en MOMS, entonces no se hace de forma habitual. Y en la realidad lo que nos pasa con un riesgo de 1 en 200 y tanto, 1 en 300, que es un riesgo intermedio, cuando le decimos a la paciente que un estudio de NIPT cuesta $1000, en general se le pasan muchas de las angustias. Estamos con una realidad económica compleja y mucha gente, si bien yo cada vez soy un ferviente impulsor de los estudios de ADN libre, porque creo que hoy es el mejor método de screening disponible y mi obligación es ofrecerle a los pacientes el mejor estudio disponible. La ecografía quedó en segundo lugar. Si ustedes analizan cómo se trabaja en Europa hoy en día o en Estados Unidos, el paciente en la semana 11 se hace la extracción de sangre y cuando viene la consulta a hacer ecografía de semana 13 ya sabemos que no vamos a encargarnos de ver síndrome de Down, porque eso ya lo vieron con el NIPT. Nosotros nos vamos a encargar de ver otras cosas, arterias uterinas, malformaciones de otro tipo. Pero el síndrome de Down, con una tasa de screening de 99,9, es el mejor método disponible hoy para screening de trisomía 21. No tanto para trisomía 13 y trisomía 18, pero para 21, ya hoy en el mundo nadie discute que la mejor forma de buscarla es con el ADN libre. Va a haber un momento donde esto va a ser más accesible y todas las pacientes podrán optar por hacérselo. Hoy en día, más complicado. Perfecto, clarísimo. Martín, acá te preguntan también cuál es el punto de corte para ofrecer la punción y si la pielectasia y el foco ecogénico, que son bastante frecuentes, te modifican mucho el riesgo. Bien, a ver, ¿cuánto modifican el riesgo de la pielectasia y el foco cardíaco ecogénico? Que es cierto, son bastante frecuentes. Tenemos, si me dan un segundo, vuelvo a la clase y les muestro ahí están viendo el... Sí, se ve. Bien, lo vamos a buscar directamente y se los digo. Pielectasia, 7.63, no aumenta de forma significativa el riesgo, en relación, por ejemplo, a lo que puede ser un pliegue nucal que lo aumenta 23 veces. ¿Sí? Y el foco cardíaco ecogénico, 23.27 contra un foco cardíaco ecogénico, digamos, si no está, que lo disminuye por 0.46. Bien. De todas maneras, a ver, si ustedes hacen el ejercicio este y lo empiezan a colocar, lo que más peso tiene habitualmente de todas las cosas es el fémur y el húmero corto, los huesos cortos.
Y en esto hay una cuestión un poco de instinto de pensar que acá puede haber algo malo. Pues si yo le pongo todos los marcadores a un feto que arrancó con un riesgo de 1 en 1040 y no le encuentro nada, el riesgo va a ser de 1 en 50, pero no va a ser diagnóstico nunca. La pregunta es a cuál le hacemos el estudio. ¿Sí? O sea, o a cuál se lo planteamos. Que recién preguntaban, hubo una pregunta relacionada a quién le planteamos amniocentesis. Sí. A ver, en realidad la amniocentesis o los estudios genéticos, por una cuestión, digamos, de ser conservador, yo lo planteo siempre que yo vaya a modificar mi conducta. ¿Sí? Si a este feto no se hubiera alterado el Doppler y solamente estuviera con marcadores secundarios, arrancó con un riesgo de 1 en 200 y hoy tengo un riesgo de 1 en 12 y estoy en la semana 30, le planteo a los padres cuál es la situación, que aparecieron algunos pequeños marcadores que si bien no son diagnósticos nos aumentan este riesgo, pero si yo no voy a modificar conducta, si yo no lo voy a hacer nacer al feto antes, si no tengo nada que me vaya a modificar, yo lo pongo como una opción y lo planteo como que es una situación más de manejar la angustia materna que de tomar decisiones. Y en estos casos muchas veces se los planteo como prefiero hacerle directamente un ADN libre, si la idea es sacarnos la angustia, si bien no cabe ninguna duda que el mejor estudio diagnóstico es la amniocentesis, pero amniocentesis tengo riesgo de ruptura de bolsa, si bien es bajo el riesgo existe, y como el material lo tengo que mandar a analizar a Buenos Aires o a Córdoba, corro el riesgo de que como es célula viva y necesito un mes para el resultado, este líquido en algún momento del proceso o se contamine o no se produzca la germinación o el cultivo positivo de estos amniocitos y estoy haciendo un procedimiento invasivo que prácticamente lo voy a tener el resultado del nacimiento del feto. Claro, perfecto. Te preguntan también, Martín, bueno, esto es muy personal, pero ¿cómo haces el informe de los hallazgos con el riesgo? ¿Cómo haces el informe de los hallazgos con el riesgo? ¿Cómo informás el riesgo? Bien, yo en el informe describo, o sea, una vez terminado el informe obstétrico del Doppler habitualmente, le pongo, por ejemplo, feto presenta longitud de fémur percentil 1%, longitud de húmero percentil tanto, riesgo ajustado para síndrome de Down en segundo trimestre tanto. Tengo la costumbre de imprimir la hoja del Perinatology, que es esta hoja que les mostré recién, y se la adjunto directamente al informe para que el médico vea de dónde se sacó ese cálculo de riesgo y nada, lo presento de esa manera. Bárbara. De 10 entonces. No hay ninguna otra pregunta, creo que quedó todo clarísimo. Bueno, agradecerte la buena predisposición, la clase, muy didáctico, todo espectacular. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a todos y bueno, a descansar un rato ahora. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Hasta luego. Chao, hasta luego.